Buenas tardes, niños, o buenos días, dependiendo del horario en que ustedes vean su video. Les voy a contar que esta semana vamos a trabajar un artículo informativo. Y para esto yo quiero recordar algunas partes de los textos informativos, el propósito de los textos informativos, que es un propósito distinto a lo que ya veníamos trabajando, que era la narrativa, el género literarios. Estos son textos no literarios, son textos informativos, ¿ya? Aquí en el texto informativo es importante que ustedes sepan que el emisor da a conocer a su receptor algún hecho o situación o circunstancia, ¿ya? O sea, el texto informativo es para que un emisor, que es el que emite un texto, entregue algún hecho, una información, algo que ocurrió, ¿ya? O algo que desea que se conozca. Su intención principal es dar a conocer algo sin intervención primordiales de sus emociones y sentimientos. Cuando nosotros leemos textos informativos, artículos informativos, noticias, la noticia en sí tiene que ser clara, veraz y oportuna. No tiene que ser noticias con sesgo, donde salgan opiniones de personas, no. El texto informativo puede tener la opinión, pero tiene que estar claramente expresa que es una opinión, ¿ya? Que eso de a poco vamos a ir distinguiendo cuál es un hecho de una opinión. Lo central del texto es la información. Esto no quiere decir que un texto informativo nunca exprese los sentimientos, lo que les comentaba recién, puesto que en ocasiones esto sí ocurre, pero se pasa a segundo plano y se da a conocer que es una expresión de sentimiento, ¿ya? Esto se hace para expresar que los receptores se enteren y no necesariamente para que se emocionen ni para que se entretengan. O sea, cuando se dan las noticias no es para crear una emoción, sino que es para informar, ¿ya? Cuando decimos debe ser ejemplar, preciso y correcto, porque el vocabulario tiene que ser, el lenguaje tiene que ser ejemplar. ¿Qué queremos decir con esto? Que al escribir un texto informativo no se debe usar palabras familiares, ni vagas, ni mucho menos indecorosas. Tampoco se trata de que las palabras sean así como muy rebuscadas, porque tiene que ser un lenguaje que acerque a las personas, pero que lo entiendan, pero de una manera formal, ¿ya? Un registro de habla formal. No se puede estar hablando con modismo ni cosas así en un texto formal. Por ejemplo, en una enciclopedia ustedes no van a ver un modismo. La enciclopedia es un libro que trae exactamente textos informativos, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos de eso, no se pide una paleteada, que la gente dice porque le hagan un favor, es una paleteada, se habla de la palabra perdón. No se pide permiso, sino que autorización. No se trata a la gente con sobrenombres ni nada de eso. Tiene que ser preciso. Preciso quiere decir que hay mucha claridad en la información. Aquí, no como en los textos narrativos y poéticos que se utilizan metáforas, que se utiliza un lenguaje figurado, acá no, acá tiene que ser un lenguaje preciso, que no dé a doble interpretación. Si hay algo que ocurrió, si algo que es así, tiene que ser como lo dice, no podemos usar aquí figuras literarias, ni modismo, ni nada de eso. Tiene que ser correcto tanto en ortografía como en su redacción, ¿ya? Al escribir un texto informativo debes cuidar que no se escape ningún acento, ninguna coma, nada de eso. Algunos textos informativos que nosotros vamos a trabajar este año son la noticia, la carta y el artículo informativo, que es el que nos convoca ahora porque es el que vamos a leer esta semana, ¿ya? Entonces yo ahora me voy a saltar de la explicación de la noticia y de la carta y vamos a ir directamente al artículo informativo, ¿ya? Porque quiero que ustedes sepan la estructura de este. Como le digo, la noticia la vamos a detallar después de que veamos el artículo informativo. Y lo mismo la carta. Primero vamos a trabajar lo que es un artículo informativo, que es importante para que ustedes vean que tiene una estructura, ¿ya? Y es el que vamos a leer esta semana, que está muy relacionado, sí, con lo que estamos viendo de el tema de qué cosas nos hacían reír. ¿Se acuerda que ese era el tema de la unidad? ¿Qué cosas nos hacían reír? Entonces aquí vamos a ver en el artículo informativo. El artículo informativo tiene su propia estructura, ¿ya? Para que ustedes sepan.
tiene como objetivo informar a una audiencia sobre un tema de interés. Para esto se debe tener en consideración el tipo de audiencia. Cuando me refiero al tipo de audiencia, es quién va a escuchar o quién va a leer. En este caso, el tipo de audiencia son ustedes, los estudiantes que van a leer un texto informativo que yo que les puse en el texto del lenguaje, ¿ya? Que está en el texto del lenguaje. El propósito comunicativo. El propósito comunicativo es para qué se escribió. En general, los artículos informativos, las noticias, su propósito comunicativo es informar, ¿ya? El tipo de información, la diversidad de datos y cómo ordenarlos, usa una estructura adecuada, ¿ya? Todo eso que tenemos que tener en cuenta cuando leemos y escribimos un texto informativo. El artículo informativo tiene un inicio del texto donde se presenta el tema y los objetivos del artículo para motivar a la lectura. La idea es que ustedes lo lean, constituido al menos por 3 párrafos donde se desarrollan las ideas centrales, información y descripción. La idea es clasificar la información según importancia y presentarla como un cuerpo estructurado. Muchos de los artículos informativos que nosotros vamos a leer también tienen subtítulos, ¿ya? En este desarrollo incluyen subtítulos como son subtemas dentro del artículo informativo. La conclusión es la respuesta a la interrogante que se plantea, a que llegue después de este trabajo. Lo más importante que tienen que tener ustedes es que el texto informativo tiene una conclusión. ¿A qué concluimos? ¿Qué es lo que aprendimos de este texto informativo? Cuando nosotros leamos un texto, tenemos que saber que el texto informativo siempre nos va a entregar una información. ¿Cuál fue la información que yo quería que ustedes tuvieran para cuando leen este texto? ¿Ya? El texto que nosotros vamos a leer informativo para esta próxima sesión es uno que se llama Los entusiastas y efectivos Patch Adams chileno, ¿ya? ¿Quién era este caballero? Patch Adams era un doctor él postulaba su teoría era que a través de la risa los tratamientos médicos iban a mejorar su resultado, o sea que si ellos usaban la risa, iban a lograr que los pacientes fueran mejorando de mejor manera que si no utilizaran la risa. Entonces yo les quiero dejar planteada el interés por leer este texto, es muy ilustrativo y muestra cómo el legado